Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y en esa semana que ya estamos avanzados, estamos estudiando un tema muy importante, el cual lleva por título la crisis. Y ya hemos visto qué crisis venían ocurriendo. Pero quiero invitarte a que una vez más juntos vayamos y repasemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso número 12. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12, y nos dice de esta manera: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos agradecidos por la vida y la salud que nos permiten. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que nos pueda guiar con su buen espíritu y podamos aprender su voluntad. Quede con nosotros ahora. Bendiga a aquellos que están con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Hoy tenemos un apartado muy interesante. El apartado para el día de hoy lleva por título Los terribles resultados del pánico. Y en esta sección lo que se nos pregunta es: relate los errores de David en su huida a Nob. Recuerde que David tenía mucho temor, estaba siendo perseguido, su vida corría peligro, pero ¿qué errores cometió mientras él huía? Pues bien, para eso vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer allá en el libro de 1 Samuel, capítulo 21, y allí vamos a leer el verso del 1 hasta el verso 6, y ahí vamos a leer de esta manera. Dice de esta forma. Veamos cómo nos dice. Entonces David fue a Nob, el sacerdote Ahimelech. Este se sorprendió al encontrar a David y le preguntó: ¿por qué estás solo sin que haya nadie contigo? David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado un asunto y me ha dicho: nadie sepa nada de este asunto al cual te envío. Y te encomiendo. Y en cuanto a los jóvenes, acordamos reunirnos en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que haya. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo a mano pan común, solamente tengo pan sagrado, si es que los jóvenes se han abstenido, al menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: a la verdad, las mujeres nos han sido vedadas como antes al salir, y los cuerpos de los jóvenes están purificados, aun cuando el camino es profano. Con mayor razón hoy, ellos tienen sus cuerpos purificados. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había más pan que los panes de la presencia, los cuales habían sido retirados de la presencia de Jehová y reemplazados con panes calientes el día en que fueron quitados. Muy bien. David estaba huyendo y ahora, en estas circunstancias, encontramos que su situación se empieza a complicar. Necesitaba comida. Fue al sacerdote, el sacerdote le indica que no hay comida más que los panes sagrados y comete ciertos errores al estar huyendo. Bajo ciertas circunstancias se le complicó todo. Dice cosas que no son reales, inventa historias que no son reales.
Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada para entender un poco más. Acompáñame a leer lo que está escrito en este párrafo. Este está en The Sign of the Times, escrito el 31 de agosto de 1888, y nos dice así. David tenía un temor constante de ser descubierto, y en su extremismo recurrió al engaño. David le dijo al sacerdote que había sido enviado por el rey para llevar a cabo un asunto secreto que requería que fuera solo. Le pidió al sacerdote 5 panes. No había nada más que pan sagrado en posesión del hombre de Dios. Sin embargo, David consiguió quitarle los escrúpulos y obtuvo el pan para satisfacer su hambre. Muy bien. Aquí tenemos un asunto muy interesante. David sabía que no podía tomar de esos panes. Sin embargo, estaba perseguido. Cometió errores. Hizo cosas que no debía. Estos errores van a tener consecuencias graves más adelante, pues va a tener situaciones complejas que tener que arreglar o que pasar. Pero vamos a ver por qué no cometer un error ahora, porque mañana van a venir cosas graves. Vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo está escrito aquí. Cómo la falta de honestidad y sinceridad de David con Ahimelech desencadenó una trágica serie de acontecimientos. Si David hubiese actuado de una forma diferente, la historia estuviera un poco diferente también. Pero el acto de David, al engañar al sacerdote, al no ser sincero en lo que estaba haciendo, desarrolló unos actos terribles que vamos a leer en la palabra de Dios. Así que quiero que me acompañes para que leamos juntos el texto que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 21, y ahí vamos a leer el verso número 7. 1 Samuel, capítulo 21, verso 7, y ahí leemos así. Aquel día estaba presente allí, detenido delante de Jehová, uno de los servidores de Saúl, cuyo nombre es Doeg, el edomita, el principal de los pastores de Saúl. Ese día que David llegó a pedir los panes, estaba un personaje muy interesante allí. Estaba escuchando lo que David estaba diciendo. Y a partir de allí, recordemos, muchas cosas podemos nosotros estar tratando de hacer en secreto, pero no todo es secreto. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice que pasó después. Recuerda, había un personaje mirando y escuchando lo que estaba pasando. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en la palabra de Dios. En el libro de 1 Samuel, capítulo 22, ahí vamos a leer los versos 6 al 11 y 16 al 19. Leemos de esta manera. Saúl se enteró de que habían sido hallados David y los que estaban con él. Saúl estaba en Gaba, en el lugar alto, debajo de un tamarisco, y tenía su lanza en su mano. Todos sus servidores estaban de pie alrededor de él. Y Saúl dijo a sus servidores que estaban de pie alrededor de él: escuchad, por favor, vosotros los de Benjamín, ¿también os ha de dar el hijo de Isaí tierras, viñas, a todos vosotros? ¿Os hará a todos jefes de militares y de centenas,
para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí? No hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí, ni hay entre vosotros quien se conduela de mí y me revele que mi hijo ha levantado contra mí a un servidor mío para que me aceche, como lo hace en este día. Entonces Doeg, el edomita, que estaba a cargo de los siervos de Saúl, respondió: yo vi al hijo de Isaí, que fue a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob. Este consultó por él a Jehová, le dio provisiones y también le entregó la espada de Goliat del Filisteo. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda su casa paterna, los sacerdotes que estaban en Nabot, y todos ellos vinieron al rey. Y el rey le dijo: morirás irremisiblemente, Ahimelech, tú y toda tu casa paterna. Entonces el rey dijo a los de su escolta que estaban apostados alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque la mano de ellos también está con David, y porque sabiendo que él huía no me lo hicieron saber. Pero los servidores del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces el rey dijo a Doeg: vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Doeg el edomita se volvió y arremetió contra los sacerdotes y mató aquel día 85 hombres que vestían efod de lino. Y a Nob, la ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes, asnos y ovejas. A todos los hirió a filo de espada. El acto de David de ir a este lugar, pedir provisiones, contar una historia que no era real, trajo como consecuencia la muerte de muchas personas. Un solo acto. Ahora, un personaje que estaba viendo fue y habló. Tal vez este personaje no sabía todos los hechos, pero él habló lo que él vio. Y esto trajo también como consecuencia la muerte de los sacerdotes. Pero vamos a ahondar un poco más y vamos a ir al espíritu profecía. Vamos a ver qué es lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este está en Patriarcas y Profetas, página 711. Nos dice así: si le hubieran manifestado claramente los hechos tales como eran, Ahimelech habría sabido qué conducta seguir para proteger su vida. El acto de David de no contar la verdad, de no ser sincero, de no ser honesto, trajo como consecuencia la muerte de los sacerdotes. De haber contado la verdad, esta sería otra historia. Ahimelech hubiera sabido cómo conducirse. Pero hay más todavía. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Es el comentario bíblico adventista, el tomo 2 en la página 1014. Dice así: Doeg era calumniador. Perdón. Y Saúl estaba dominado por tal espíritu de envidia, odio y homicidio, que deseaba que el informe fuera verdadero. La afirmación parcial y exagerada del principal de los pastores podía ser muy bien empleada por el adversario de Dios y del hombre. Se le presentó ante Saúl de tal manera como para que el rey perdiera todo dominio propio y procediera como un enajenado. Si tan solo hubiera esperado serenamente hasta que hubiera podido oír todo el resto y utilizar sus facultades de razonamiento,
cuán diferente habría sido el terrible registro de los acontecimientos de ese día. Muy bien. Entonces tenemos varias cosas que están en juego aquí. La actitud de David, la forma no correcta de decir las cosas. El sacerdote actuó según lo que se le dijo. Doeg, que era calumniador. Y Saúl, que parecía que él tenía envidia de David y estaba queriendo destruirlo. Todo esto fue un conjunto de cosas que trajo como consecuencia la muerte de los sacerdotes. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto que nosotros tenemos que entender y aprender. Pero estos fueron los errores que se comete. Un error te lleva a otro y finalmente termina siendo algo no correcto. Ahora vamos a leer este siguiente párrafo y veamos qué es lo que nos dice. Acompáñame a leerlo. Se encuentra en el mismo material. Mira cómo dice. ¿Cómo se regocija Satanás cuando se le permite inflamar el alma hasta que la ira hace palidecer? Una mirada, un gesto, una inflexión de la voz se pueden tomar y usar como un dardo de Satanás para herir y envenenar el corazón que está abierto para recibirlo. Si el Espíritu de Cristo no nos posee plenamente y hemos sido transformados por su gracia, no estaremos dispuestos a hablar mal ni a llevar informes que contengan falsedades. El mentiroso, el acusador de los hermanos, es un instrumento elegido del gran engañador. Así que entonces recordemos, ¿era el trabajo de Doeg decir lo que había visto? No. Cuando nosotros hacemos ese trabajo, somos un instrumento en la mano de Satanás. No es nuestro trabajo, no es nuestra labor. Nuestra labor es, si me preguntan directamente, entonces tendré que responder directamente. Pero no era el plan que esta persona viniera y dijera las cosas, pues Saúl estaba desequilibrado ya. Muy bien, entonces una persona desequilibrada escucha un informe falso o no completo o no correcto y termina en actos terribles como en este caso. Pero aún hay más. Vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Este está en Patriarcas y Profetas en la página 715 y nos dice así. Esta acción de matar a los sacerdotes llenó a todo Israel de horror. El rey, a quien ellos habían escogido, era el que había cometido semejante ultraje. El arca estaba con ellos, pero los sacerdotes a quienes solían consultar yacían muertos por la espada. ¿Qué sucedería luego? Esta es la pregunta que se nos tiene que hacer. Imaginen el rey que tenía que proteger el reino. El rey que tenía un grupo de sacerdotes que consultaban a Dios y tenían el arca. Ahora ese mismo rey había dado muerte a ellos. La gente estaba horrorizada en un acto de arrebato por envidia de David apenas. Muy bien, todos tienen su parte que cumplieron allí, tanto David, que no contó la historia correcta, como Doeg, como Saúl. Muy bien. Y aquí encontramos estos eventos que son pues muy complicados. Una historia de la cual debemos aprender muchos. Muchas veces nosotros a veces podemos hablar cosas que van a destruir al otro, lo cual no es correcto. Recuerda entonces, cuando sintamos esos deseos, recuerda que esos deseos vienen de parte de Satanás. Satanás se regocija cuando se inflama el alma por decir cosas que no se debe, hasta finalmente cometer cosas arrebatadas que no son correctas. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido aquí. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora del día estamos muy agradecidos por la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Que ahora que hemos leído su palabra, queremos pedir que nos ayude para poder comprenderla, poder vivirla y aprender las lecciones necesarias para nuestra vida. Quede con nosotros, con aquellos que nos ven y nos escuchan. Ayúdeles en todo que necesitan según su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.